Pablo escribe a los romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 7, de la siguiente manera: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Regáleme su atención, por favor, para introducirnos en el estudio de este tema esta mañana. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer el pecado? Es el tema que venimos trabajando hace 2 domingos. Un hombre le preguntó a un estudiante qué era lo que más deseaba tener en la vida. Y ese estudiante le contestó: libros, salud y quietud. Ese hombre le hizo la misma pregunta a un prestamista usurero, qué era lo que más deseaba tener en la vida, y el prestamista le dijo: dinero, dinero y más dinero. El hombre le preguntó entonces a un pobre qué era lo que más deseaba tener en la vida, y sin vacilar el pobre dijo: pan, pan, pan. Luego este hombre le preguntó a un beodo qué era lo que más deseaba tener en la vida. Al hacerle esa pregunta, el individuo respondió: un poco más de aguardiente. Si no entendía que era beodo, ya entendió. Luego, dirigiendo su vista hacia donde estaba una multitud, aquel hombre le preguntó a esas muchas personas: ¿qué es lo que ustedes más desean tener? Y la multitud respondió: riquezas, fama, placeres. Así que un tanto desilusionado, porque no encontraba una respuesta satisfactoria, una contestación satisfactoria a esta pregunta, el hombre preguntó a un anciano que tenía fama de ser muy bueno. Le dijo al anciano: ¿qué es lo que usted más ambiciona en la vida? Y este anciano contestó con toda calma y dulzura: primeramente, deseo encontrar a Cristo. En segundo lugar, deseo parecerme a Cristo. Y en tercer lugar, deseo ser como Cristo. La diferencia entre las respuestas de estas personas y de la multitud, en contraste con la respuesta del anciano, ¿cuál es? La respuesta de las personas entrevistadas al comienzo y de la multitud refleja la condición, la naturaleza pecaminosa que opera en nuestras vidas. La respuesta de este anciano refleja una naturaleza renovada, una naturaleza transformada por el poder del Evangelio. El libro de Romanos, que es un libro que vamos a estudiar mucho más adelante, después de estudiar Efesios, el libro de Romanos explica lo que sucedió el Domingo de Ramos. Mientras el pueblo batía ramas de palmeras y los niños gritaban: ¡Hosana! Que significa: sálvanos, Señor, te lo pedimos. ¡Hosana! Gritaba la gente, los niños gritaban: ¡Hosana! Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre
del Señor. Pero esta entrada triunfal a Jerusalén obtiene toda su importancia de la razón por la que Jesús está viniendo a Jerusalén. ¿Por qué es importante esta visita de Jesús a Jerusalén, esta entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Para qué? ¿Con qué propósito viene Jesús a Jerusalén? La respuesta es sencilla. Jesús entró triunfalmente a Jerusalén para morir. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34 nos ayudan a entender esto. Marcos 10, 33 y 34 escribe el evangelista de la siguiente manera: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús está entrando el Domingo de Ramos a Jerusalén? Él viene a morir. La multitud gritaba Hosana, que significa sálvanos, Señor, te lo pedimos. Y es efectivamente lo que Jesús viene a hacer a Jerusalén. Viene a responder el clamor desesperado, no solo de Israel, sino de todos los hombres que han existido. Este es el gemido, este es el clamor de toda la humanidad. Toda la humanidad clama por salvación, busca la salvación. Un teólogo muy querido, peruano, Alex Chiang, afirma que la juventud posmoderna que llena las discotecas y los lugares públicos donde los jóvenes se divierten, se entretienen, él afirma que la juventud está buscando en esos lugares a Dios. ¿Y qué están buscando? Dice este teólogo. Dice Alex Chiang, ellos están buscando a Dios, pero lo están buscando en el lugar equivocado. Y concuerda con San Agustín cuando dijo que nuestras almas están agitadas, nuestras almas están desesperadas y solo encuentran reposo cuando hallamos a Dios. Y nos la pasamos toda la vida buscando el descanso, el reposo, la paz, la felicidad en las cosas creadas. Y solo Dios puede darnos lo que buscamos. Jesús es la única persona que puede salvarnos y por esa razón Jesús vino a la ciudad de Jerusalén. Lucas capítulo 13, verso 33. Dice el Evangelio de Lucas: sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto confirma una vez más por qué Jesús está entrando en Domingo de Ramos triunfalmente a Jerusalén. El Domingo de Ramos trata totalmente sobre la muerte voluntaria de Jesús. Él vino para morir. Él planificó morir. Él tenía la intención de morir. ¿Y por qué tenía la intención de morir? Eso lo dice Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate, y eso quiere decir que nosotros estábamos esclavizados en el pecado y por la muerte y en el infierno. Y Jesús debía entregar su vida para librarnos de esa esclavitud. Jesús pagó un rescate por nosotros con su propia vida. Jesús viene a servirnos. Él viene a hacer por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que significa la respuesta de Dios en la zarza a la pregunta de Moisés. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, el Señor le respondió: yo soy el que soy.
Cuando Él dijo, yo soy el que soy, está diciéndole a Moisés, yo soy todo lo que ustedes no pueden ser. Yo soy todo lo que tú no puedes ser. Y Jesús viene a servirnos. Quiere decir que Jesús viene a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es todo lo que nosotros no podemos hacer? Salvarnos a nosotros mismos. Dios se deleita en hacernos bien. Lo digo de otra manera, Dios se deleita en servirnos. Y cuando nos sirve, nos hace bien. Cristo no vino para ser servido. Usted lo encuentra en Marcos. Marcos 10:45 afirma eso. ¿Puede creer usted esas palabras? Cristo no vino para ser servido. Él vino para servirlo a usted. ¿Puede admitir eso? Eso es difícil de admitir. Él no vino para ser servido, sino para servir. Vino para entregar su vida por los pecadores, dice Marcos. Ahora mire cómo lo dice Jeremías. Jeremías también dice la misma idea, la dice de otra manera. Jeremías 32, 40 y 41. Jeremías 32, 40 y 41 dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, dice Jeremías. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Está escuchando? ¿Qué va a hacer el Señor? Hacernos bien. ¿Cómo lo va a hacer? Infundiendo en nosotros temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. ¿Es posible que nosotros temamos a Dios para no apartarnos de Dios? No. Solo Dios puede producir el temor a Dios para que no nos apartemos de Dios. Y Dios llama a eso hacernos bien. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. Verso 41. Me regocijaré en ellos, ¿cómo? Haciéndoles bien. ¿Y cuál es el bien que Él va a hacer por nosotros? Poner su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Es decir, hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. A eso Dios lo llama servirnos. Y que Él se deleita haciéndolo. Eso es maravilloso. Y dice, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Cómo es que Él está haciéndonos bien? ¿De mala gana? ¿Cómo es que Él nos está sirviendo? Haciendo por nosotros todo lo que no podemos hacer. ¿De mala gana? ¿Cómo dice? Y ciertamente los plantaré en esta tierra, ¿con qué? Con todo mi corazón. ¿Y cómo más? Y con toda mi alma. Esto debe conmovernos esta mañana. Jesús vino para entregarse, para servirnos, y cuando lo hizo con todo su corazón y con toda su alma. Porque pondré mis ojos en ellos para bien. Dios nos miró. Eso es asombroso. Dios nos miró. ¿No es esa una de las razones que produce depresión en el corazón de mucha gente? Es que ella no me miró. Es que él no me miró, no me saludó. Me cortó la cara, dicen algunos. No, Dios no nos cortó la cara. No, Dios no nos menospreció. No, Dios no nos desechó. Él nos miró. Jeremías 24:6 dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré. No, ellos no se edificarán a sí mismos porque no pueden. En vano trabajan los que edifican la casa si el Señor no edifica la casa. Él dice, yo voy a poner mis ojos sobre ustedes, yo los voy a traer de nuevo a esta tierra porque ustedes mismos no pueden llegar, no pueden dar los primeros pasos ni siquiera para llegar a esta tierra. Yo los voy a traer, yo los voy a edificar. ¿Qué más dice? No los derribaré. ¿Qué más dice el Señor? Los plantaré y no
los arrancaré. Por eso la salvación no se pierde. Porque Él decidió hacer esto y Él después de hacerlo dice, no los voy a arrancar. ¿Cómo nos va a plantar y después nos arranca? Entonces, si alguien afirma que perdió la salvación o que otra persona perdió la salvación, esa persona, ese tal, nunca fue salvo, porque la palabra dice que lo que Dios planta no lo arranca. Lo que Dios edifica no lo destruye. Y ahora miren el 29 del mismo libro, Jeremías 29, pero en el verso 11. Jeremías 29, 11. Como dice el profeta, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Y este texto es tan mal utilizado en la iglesia. Este texto ha sido abusado, violentado, manipulado de una manera horrible en la iglesia. Miren lo que dice el profeta. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Y qué es lo que está tratando de decirnos Dios? Que lo que está en sus pensamientos, sus planes para nosotros, son nuestra salvación, no nuestra prosperidad económica. Este texto se usa en muchos lugares para predicar que Dios quiere darnos plata en abundancia. Aquí dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Planes de qué? Bienestar. ¿Qué es bien? ¿Qué dijimos que es bien en Jeremías? ¿Qué dijimos que es bien en Marcos? El bien que Dios quiere hacernos. El servicio que Dios quiere darnos y que lo hace de todo corazón y con toda su alma. ¿Qué es? Todo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué es todo lo que no podemos hacer? Salvarnos a nosotros mismos. Cualquiera puede tener dinero. Cualquiera puede hacer plata, mis hermanos. Y eso no quiere decir que Dios lo bendijo. Eso quiere decir que trabajó duro y quizá quiere decir que engañó para tener el dinero que tiene, que robó y que defraudó para tener las riquezas que tiene. Las riquezas que muchos tienen son el resultado del trabajo o del engaño o de la defraudación, pero no necesariamente tiene que ser una bendición de Dios. John Piper afirma que los bienes materiales, la mayoría de las veces, generalmente, en lugar de ser bendición, son una maldición. Los reformadores afirman, si usted quiere conocer el corazón de un hombre, dele riquezas y dele poder. Y usted sabrá cómo es el corazón de ese hombre. Y cuando Jeremías dice, yo sé que tengo planes para ustedes, yo sé qué planes tengo que ustedes no saben. ¿Alguna vez escuchó ese programa? Un programa que se llamaba así, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es Dios diciéndonos, yo sé lo que ustedes no saben. Yo tengo pensamientos que ustedes no tienen. Mis caminos son más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿En qué pensamos nosotros? ¿Recuerda la multitud? Cuando el hombre aquel de la ilustración preguntó, ¿cuál es el mayor deseo que tienen ustedes? ¿Qué respondió la multitud? Riqueza, fama, placeres. Esos son los pensamientos de la multitud. La multitud va en busca de placer, de fama, de poder. Los pensamientos de Dios, que son de bien, que son de paz, para darnos un futuro lleno de bienestar, no de calamidad, son pensamientos de salvación. Son pensamientos de liberación de la esclavitud, del pecado, del mundo, de las tinieblas. Entonces, de esto se trata el libro de Romanos, de explicarnos por qué necesitamos un rescate, por qué tuvo que ser Jesús, el Hijo de Dios, y cómo mediante el Espíritu Santo la vida y muerte de Jesús demuestran la justicia de Dios y nos liberan de la atadura de la culpa y el poder del pecado. Así que Romanos es un comentario, si se puede decir, sobre el significado del Domingo de Ramos.
y sobre por qué Jesús estaba viniendo a Jerusalén. Mire cómo lo dice Romanos 5:8, por ejemplo. Romanos 5:8, debemos sabernos de memoria ese texto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué entró Jesús en Domingo de Ramos a Jerusalén? Romanos 5:8, ¿qué dice? Para mostrarnos su amor. ¿Y cómo lo iba a hacer? En que siendo nosotros pecadores, Él entraba a Jerusalén de manera triunfante, porque iba a morir en la cruz. Cristo murió por nosotros. Y en el capítulo 5 de Romanos, Pablo defiende la justificación del impío por la gracia mediante la fe solamente, sin las obras de la ley. En otras palabras, Pablo muestra que por lo que Cristo hizo como siervo sufriente de Dios, los pecadores impíos pueden tener paz con Dios solo por la gracia mediante la fe sin las obras de la ley. Usted lo puede mirar en el primer versículo de Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 20 del capítulo 5, Pablo parece que está turbado, confundido. Porque dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este texto confunde a muchos hasta el día de hoy. Esta semana nos sentamos en el comedor con mi esposa para aclarar esto. Porque ella me decía, yo no entiendo bien qué es lo que quiere decir Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, que fue el texto base de nuestro estudio el domingo pasado y sigue siendo el texto base de esta mañana. Así que al final del capítulo 5, en ese versículo 20, Pablo parece estar como turbado y nosotros quedamos como que, wow, entonces la ley lo que hace es aumentar el pecado. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, dice ahí. La ley hizo al hombre más consciente de su propia pecaminosidad. Vaya tomando nota. ¿Qué es lo que viene a hacer la ley? La ley hizo al hombre más consciente de su propia pecaminosidad e incapacidad para conformarse al parámetro de Dios. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Qué hace la ley? Me hace más consciente de mi propia pecaminosidad. En segundo lugar, me hace más consciente de mi incapacidad para conformarme al parámetro de Dios. Y en tercer lugar, la ley sirve como un tutor o ayo, y la semana pasada dijimos sirve como una niñera que trajo a los pecadores y que sigue trayendo a los pecadores a Cristo. Si usted mira en Gálatas 3:24, que también son palabras de Pablo, Pablo dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Deténgase, por favor, mire, analice, medite un poco. Repose con su corazón en la verdad de la Escritura. Mire lo que dice Gálatas. De manera que la ley ha venido, como decía Romanos, la ley fue introducida. Gálatas dice, la ley ha venido a ser nuestro ¿qué? Ayo para tomarnos de la mano y conducirnos a Cristo, a fin de que en Cristo seamos justificados por la fe. La fe me hizo consciente de la naturaleza de mi pecado, de mi naturaleza pecaminosa, de mi incapacidad de cumplir el estándar moral de Dios. Y la ley me toma de la mano como un tutor, ayo o niñera, y me lleva a Cristo, a fin de que yo sea justificado por la fe en Cristo. Y esto es vital.
porque se requiere de humildad, se requiere de enseñabilidad, se requiere de arrepentimiento en el corazón dado por Dios para reconocer que somos incapaces de conformarnos al parámetro moral de Dios. Y ahí está el problema de la humanidad. Porque cuando compartimos el evangelio con el pecador, si le preguntamos si es una buena persona, si se siente o cree que es una buena persona, el pecador siempre dirá que es una buena persona. De manera que el pecador es incapaz de reconocer que no puede cumplir con el estándar moral de Dios, con la ley de Dios. En otras palabras, el pecador afirma que en él no hay pecado. En otras palabras, como lo dice Santiago, el pecador está diciendo abiertamente que Dios es mentiroso. Porque el que dice que no tiene pecado está diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios dice que nosotros somos pecadores y nos da la ley para que nos demos cuenta de cómo somos de pecadores. Esta mañana tenemos que comenzar a reconocer, si no lo hemos hecho con entendimiento suficiente, y quizás si nos hemos olvidado de esto, esta mañana debemos salir de este lugar conscientes: soy un pecador. Se requiere de humildad, de enseñabilidad, de un corazón arrepentido, quebrantado, para reconocer nuestra incapacidad de conformarnos al parámetro moral de Dios. Es por eso que el hombre rechaza el evangelio, porque el hombre cree que él es capaz de ser bueno y presentarse aceptable delante de Dios en el día del juicio. Pero la ley le muestra al hombre una y otra vez que no es bueno. Todo lo contrario, la ley le muestra al hombre, la ley le muestra al pecador impenitente, pero la ley le muestra también al cristiano que es depravado y que es incapaz de obedecer el estándar moral de Dios. ¿Nos ofende? Sí. ¿Nos molesta? Sí. El pastor MacArthur dice: si se ofenden, déjelos que se ofendan. Cuando se les predica el evangelio, él dice: si se ofenden los pecadores o los cristianos, déjenlos que se ofendan, porque ellos se la han pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Y en la iglesia tradicional lo que nos hicieron fue un daño terrible. Nos dieron un evangelio que nos vuelve ¿qué? Resistente. No inmune, resistente. Es decir, la enfermedad dice: no me voy. No me voy. No me voy. ¿Y sabe cuál fue el antibiótico que nos aplicaron? Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere levantarte. Dios tiene para ti pensamientos de bien y de paz. Dios tiene planes extraordinarios para ti. Te veo, hermano, te veo, hermana, en las naciones. Estoy viendo para ti una prosperidad tremenda de parte del Señor. Estoy viendo para ti una bendición grandísima de parte del Señor. Dios quiere darte dinero, hermano, hermana. Dios quiere bendecir tu negocio. Trae una ofrenda hoy de pacto para que asegures esta palabra, que tengo una unción profética esta mañana para ustedes, y vinimos recibiendo de esto durante años. Por eso necesito el evangelio, por eso necesito a Cristo. ¿Cuántas veces? Un día que recibí a Cristo hace unos años, allá en una campaña evangelística, levanté mi mano, hice mi oración de fe. Algunos ni se acuerdan de ese día, cuándo fue, qué fecha era. No, yo necesito a Cristo hoy. Tú necesitas a Cristo hoy. Yo necesito a Cristo hoy.
Se requiere humildad para reconocer que necesitamos a Cristo hoy. No ayer, hoy. Hoy porque estás luchando con pensamientos sucios. Hoy porque estás luchando con deseos pecaminosos. Hoy porque sigues siendo, en tu naturaleza, sigues siendo pecador, depravado, vendido al pecado. Hoy necesito a Jesús. Por eso hemos cantado: Jesús, tú eres más precioso que la plata, más codiciable que el oro, más hermoso que el diamante. ¿Quién tiene el gozo? ¿Quién tiene la alegría de valorar a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién puede recibir esa gracia? ¿Quién tiene el entendimiento para reconocer que sobre todas las cosas Él es mejor? ¿Quién puede vivirlo de tal manera que lo pueda cantar con libertad? Tú eres todo para mí. ¿Quién puede, como Salomón, después de haber probado lo que probó? Él dice que probó todas las cosas y al final de su vida él llega a la conclusión que todo lo que está ocurriendo debajo del sol es vanidad y solo aflicción de espíritu. Y él dice: el fin del hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Quién puede cantar esa canción? Vamos, iglesia. ¿Eres o no eres iglesia? ¿Puedes cantar esa canción? Esa verdad la puedes hacer tuya y decir: si Salomón lo dice, se lo creo y se lo recibo. Ahí sí debemos decir: recibo esa palabra. Pastor, ¿sí ve lo que dice después de la coma? Pastor, haga una exégesis correcta, pastor. Ahí dice: pero donde el pecado abundó. Tiene que abundar el pecado para que sobreabunde la gracia, pastor. ¿Sí entiende? ¿Eso es lo que Pablo nos está diciendo? Que tiene que haber abundancia de pecado en mi vida para que entonces yo pueda conocer la gracia de Dios. Que tengo que probar el pecado para que entonces se manifieste la gracia. Pero hay unos sinvergüenzas que creen eso porque tuercen la verdad de Dios con su vida injusta, su vida pecaminosa. Está tan torcida su mente que ellos tuercen la verdad de Dios. Esto está muy claro. Romanos 1 sería una respuesta que puedo darle a mis hermanos, a alguien que se atreva a pensar esta mañana: no, pero ahí dice, pastor, claro, clarísimo, tiene que abundar el pecado. Déjeme pecar hasta que abunde el pecado en mi vida y entonces sobreabundará la gracia. Sin vergüenza. Usted lo que está provocando es que haya más ira para usted en el día del juicio. Así que en el capítulo 6 de Romanos, Pablo defendió la gracia. Y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo defiende la ley, que es nuestro capítulo de estudio. La gracia es el fundamento de una guerra vitalicia contra el pecado. ¿Cómo defiende la gracia Pablo? Bueno, la acusación es que si somos justificados por gracia, solo por fe, entonces bien pudiéramos decir: continuemos en la gracia para que sobreabunde el pecado, que es lo que estamos diciendo en este momento. Es el entendimiento de los libertinos. Paradójicamente, mis hermanos, no son los reformados los que viven vidas libertinas, como dicen los arminianos. Es el pecador el que vive una vida libertina. Es el hombre no regenerado, es el hombre carnal el que vive una vida libertina. No importa si es arminiano, si es pentecostal o carismático, o si es bautista o presbiteriano. El que quiere pecar, no importa en qué iglesia esté, ese siempre está buscando argumentos para justificar su conducta. No es que Pablo está afirmando que la gracia debe sobreabundar para que abunde entonces el pecado o sigamos viviendo en pecado. Tampoco está diciendo pequemos
Porque ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Así he escuchado a muchos. Tranquilo, ¿por qué hace tanto escándalo? Ay, pero tanta cosa. Si todos lo hacen, dicen por ahí. Y todos lo hacen. El otro es, pero todos somos pecadores. O sea, déjeme pecar tranquilo porque como todos somos pecadores, no se meta conmigo. Pero la respuesta de Pablo en el capítulo 6 es no. La justificación por gracia mediante la fe no nos lleva a pecar más. Repito, la justificación por gracia mediante la fe en Jesucristo no nos lleva a pecar más. No nos lleva a pecar más. Por el contrario, es la única base de operaciones segura y esperanzadora a partir de la que podemos lanzar nuestra batalla contra el pecado. Sin gracia no podemos batallar contra el pecado. Sin la gracia no podemos luchar contra el pecado. Todos los bombarderos, hablando en términos militares, en términos de guerra, todos los bombarderos que salieron a arrojar bombas sobre las fortalezas de pecado que permanecen en nuestras vidas, levantan el vuelo desde las pistas de la justificación por las obras. Y los misiles que nosotros lanzamos contra los ataques de la tentación, los lanzamos desde la base de la justificación solo por la fe. Así que hay una triunfante entrada de Jesús a Jerusalén en Domingo de Ramos. Pero también hay una triunfante ofensiva del cristiano todos los días de su vida que se llama Operación Santificación. Esa es la operación que debe ocurrir todos los días en nuestra vida. A cada operación para capturar a un gran delincuente, a un gran terrorista, a un gran narcotraficante, a un pequeño jefe de bandas o de pandillas, a toda operación militar o de la policía se le pone un nombre para capturar a ese individuo. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? La operación que nosotros debemos lanzar todos los días para batallar contra los ataques de la tentación. Operación Santificación. Por lo cual nosotros salimos a la guerra contra la corrupción que aún permanece en nuestras vidas. Amén. Salimos a la guerra contra la corrupción que aún permanece en nuestras vidas. Repito, salimos a la guerra contra la corrupción que aún permanece en nuestras vidas. ¿Por qué le escandaliza tanto la agenda inmoral de la comunidad homosexual? ¿Por qué lo escandaliza tanto, pero no lo escandaliza su propio pecado? ¿Por qué hace tanta bulla por los homosexuales y no hace esa bulla cuando usted sabe que está viviendo una vida de pecado? ¿No le parece incoherente? ¿No le parece incoherente que salgamos a la calle a marchar y a reclamar los derechos de la familia cuando en casa la mayoría de los cristianos no tienen un altar familiar donde enseñar a sus hijos los principios bíblicos de la familia? Pero vamos a salir a gritar y a decir que no, que rechazamos la ideología de género, que en la Biblia hay principios, que Dios diseñó la familia, etcétera, etcétera y etcétera. Pero muchos de los que van a marchar saben en sus corazones que en casa ellos no viven eso que están gritando. Nos escandalizan mucho los homosexuales, mis hermanos. Y eso, como dice el pastor Núñez, y en el seminario bíblico lo he aprendido de varios profesores, Dios permite que veamos el pecado de otros para confrontar nuestro propio pecado. Somos especialistas para detectar el pecado en otros. Pero en nosotros mismos, ay no, pastor, yo hace rato que dejé de decir mentiras.
Espero que esta tarde algunos no me digan mentiras para no presentar el examen. Han tenido meses para prepararlo y sé que alguno puede llegar a decir una mentira y decir, ay, pastor, lo que pasa es que... Mentira. Somos así, mis hermanos. Eso no me escandaliza, ¿no? Usted lo sabe, mi amor, yo lo sé, pero no se escandalice, no diga nada. Vemos a los homosexuales marchar en la calle. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Uy! ¡Qué porquería! Eso es una porquería. Mis mentiras no son una porquería. La Biblia me dice, depravados, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Martín Lutero fue revolucionado por esta verdad, mis hermanos. Estoy predicando sobre la base de la justificación por la fe esta mañana. Es decir, estamos hablando del tema que produjo una revolución teológica que conocemos como la Reforma. Mírelo, esto fue lo que encontró Habacuc, Martín Lutero en Habacuc. Martín Lutero encontró esto en Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 4, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin... Esto se llama predicación expositiva, hasta de eso está hablando Habacuc ahí. Para que un predicador, para que un pastor entregue el mensaje a otros sin error. ¿Cuál es el mensaje? Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. ¿Cuál visión es? Y cogen los pastores de la prosperidad, estos hermanos irresponsables que promueven cualquier cosa que se les ocurre y les conviene, toman ese texto bíblico en la iglesia. Mis hermanos, tengo una unción profética hoy sobre mí. Aleluya. La siento. Hay una palabra de Dios para ustedes esta mañana. Aleluya. Aleluya. La visión no se tarda, se cumplirá. Aleluya. Espera con paciencia, iglesia, que sin lugar a dudas sucederá. Santo, santo, aleluya, su nombre. No se tardará en cumplir la visión. El profeta dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Yo voy a esperar lo que el Señor va a decir tocante a mi queja. ¿Cuál es la queja del ser humano? Dijimos desde el principio esta mañana. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gemido del ser humano? Hosana, ¿recuerda? ¿Qué está gritando la gente mientras Jesús entra a Jerusalén? ¿Qué gritan? ¿Qué gritan? No gritan sánanos. No gritan prospéranos. No gritan bendícenos, gritan Hosana, que significa sálvanos. Señor, te lo pedimos. Porque mi queja es tocante a mi propio pecado, a mi realidad depravada. Perdido estoy hundido, no tengo esperanza. No hay remedio para mí, decíamos en la cena del Señor. No hay bálsamo que cure este dolor, esta enfermedad. Y entonces el Señor respondió. Habacuc, escribe, por favor, escribe para que este mensaje sea entregado sin error. ¿Qué hay que escribir, Señor? Escribe. Esta visión es para un tiempo futuro. ¿Dónde se cumplió esa visión? En Marcos, cuando Jesús entró sobre un burrito a Jerusalén. Ahí se cumplió esta visión. Dice, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar,
espera con paciencia. ¿Cuánto se demoró en llegar? 400 años en cumplirse esto. Porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mire que sí tiene que ver con Jesús. Lo que sigue, versículo 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo por la fe en Cristo vivirá. Tengo una respuesta para tu queja, Habacuc. Te la voy a dar en 400 años. Escribe que yo la voy a cumplir, que no se tarda, porque para Dios un día es como 1000 años. Claro, el profeta se murió y se murió más gente y más gente y más gente y pasaron 400 años y parece que Dios se quedó callado para siempre. Pero Dios rompió su silencio y envió un mensajero eficaz que entregó el mensaje sin error. Envió a Juan el Bautista que preparó el camino del Señor. Y ordenó el arrepentimiento de ese pueblo. Demandó que se arrepintieran para que fueran perdonados sus pecados. Ese predicador entregó el mensaje sin error y se cumplió la profecía de Habacuc. Pero dice después, mira, Habacuc. Y nos dice el Señor hasta el día de hoy, iglesia, mira a tus familiares, mira a tus amigos, mira a tus compañeros de trabajo, mira cuántas personas conocen, orgullosos ellos, confían en sí mismos y sus vidas están como. Ellos dicen que son buenos, pero sus vidas están. Mira cuántos hermanos en la iglesia dicen que están bien, pero todos a su alrededor decimos, pero tú no estás bien. Pero él dice que está bien, ella dice que está bien. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Más, dice la Reina Valera, más el justo por la fe vivirá. Y a su nombre, gloria. Me vuelvo pentecostal en esto. Aleluya. ¿Cómo no glorificar a Dios? O sea, que tú siempre supiste que yo era incapaz de ser bueno. Sí, Señor. Yo siempre lo he sabido. O sea que como sabías eso, enviaste a Jesús para castigarlo a él en lugar de castigarme a mí. ¿Cómo te parece? Y lo hice con todo mi corazón y con toda mi alma, no de mala gana. Ahí en ese punto ya debe estar el corazón quebrantado, ¿cierto? O sea que solamente tengo que creer. Y por poner mi fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, en mi lugar, tú perdonas todos mis pecados y me das vida eterna. Y el Señor responde que sí, es así. Por eso Martín Lutero, yo creo que esa noche Martín Lutero no durmió. Todo estaba fríamente calculado. No era el chapulín con el martillo, con el chipote chillón que nos iba a libertar. Era el mismísimo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había venido para dar cumplimiento a los planes de Dios, a esos buenos pensamientos de Dios. En Jeremías tengo planes, tengo pensamientos de bien para darles un futuro lleno de esperanza. En otras palabras, la defensa de la gracia por Pablo en el capítulo 6 de Romanos es que esta justificación por gracia, solo por la fe, nunca lleva hacia una vida de incremento de pecado. Es falso, es mentira. Más bien se convierte en la base triunfante, segura, inexpugnable para una batalla vitalicia contra el pecado en nuestras vidas. Esa es la defensa de la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. La ley expone el pecado. ¿Cuál es entonces la defensa que Pablo hace de la ley? Bueno,
La acusación es que Pablo hace que la ley se vuelva pecado porque no solo no es necesario guardar la ley para ser justos ante Dios. Eso ocurre solamente por medio de la fe, sino que la ley parece dar lugar al pecado y se vuelve compañera del pecado al derrotar sus propias demandas, como lo leímos en 5:20 de Romanos y en 7:5. Su defensa de Romanos, de la ley, comienza en Romanos 7:7. 7, 7 y 8, donde el único énfasis que hace Pablo es que la ley no es pecaminosa, sino que la ley es santa y es buena. ¿Cómo dice el 7 y el 8 de capítulo 7 de Romanos? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Este es otro pedacito que si lo saca del contexto, claro que le va a funcionar como justificación para que usted siga pecando. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Preste atención, por favor. Su argumento es que la ley no es pecado. Porque ¿qué hace la ley? La ley nos hace conocer el pecado. Expone al pecado como pecado. En el proceso de hacernos conocer el pecado puede avivarse aún más que antes de ser expuesto por la ley. Pero eso no hace que la ley sea pecaminosa, porque el que es pecaminoso es el pecado. La ley solo lo expuso, solo lo denunció. Cuando fue denunciado el pecado, ¿por quién? Por la ley. El pecado, ¿qué hizo? Automático. Lo hemos visto cientos de veces en consejería. Cuando se confronta el pecado de una persona en la iglesia, no porque ella viene a confesarlo, sino que hay que confrontarlo porque no lo quiere confesar. ¿Qué hace el pecador? La ley confronta su pecado. ¿Y qué es lo automático que hace el pecado? Se justifica. ¿Quién es pecaminoso? ¿La ley o el pecado? ¿Usted se da cuenta del cáncer tan horrible que tenemos? ¿Se está dando cuenta de la enfermedad tan espantosa que corre en nuestro sistema sanguíneo, en cada una de las células de nuestro cuerpo? La mayoría de nosotros lo ha experimentado. Si se preocupa usted en ayudar a otros a combatir el pecado, usted ve algún pecado en la vida de una persona por quien se preocupa. Ahora, esa visión del pecado que usted ahora tiene de la vida de otra persona hace lo que dice Gálatas 6:1. Rápidamente vaya a Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces yo descubro el pecado en la vida de otra persona y me preocupo por esa persona, y eso me quebranta, eso me humilla, eso no me exalta, me humilla, me quebranta, porque dice Gálatas que yo mismo puedo ser tentado en eso. Entonces voy con un espíritu humilde, me acerco a ese hermano con un espíritu humilde a tratar de restaurarlo. El problema es que cuando se trata de restaurar al hermano que ha caído en pecado, no se le puede restaurar con buenos consejos, porque lo único que quieren recibir algunos cristianos son consejos. Por eso pedí la consejería, pastor, para que me dé ¿qué? Buenos consejos, que me hagan sentir bien. ¿Con qué se puede restaurar al creyente que peca?
Pero entonces vengo con humildad, ¿no? Vengo con temor y temblor, porque sé que ella me dice que yo también puedo caer en el mismo pecado. Entonces me acerco y le digo, pero mi hermano, la palabra dice, y cuando yo digo la palabra dice, cuando se pronuncian las palabras, así dice el Señor, ¿qué hace el pecado? Se aprovecha de la ley. Y entonces, ¿qué hace el pecado? Se justifica. El pecador no se humilla. El pecador no se quebranta. El pecador se llena de soberbia. Salmo 19:12 dice, guárdame, Señor, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Lo que debería pasar cuando se confronta al creyente que ha pecado con la palabra es que el creyente se humilla. Eso es lo que debe pasar. Porque al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Pero a los soberbios, a los altivos, ¿cómo hace Dios? Los mira como no nos gusta. Ay, no me miró. ¿Recuerda que empezamos hablando de eso? Ay, no me saludó. Ahí le dejo esa perlita esta mañana. Que un día usted sentirá eso delante de Dios, si no quebranta su corazón ahora, si no humilla su corazón ahora. Un día usted sentirá a Dios teniéndolo enfrente de su cara en el día del juicio. Usted lo sentirá a millones de kilómetros de distancia. No percibirá su gracia, ni su compasión, ni su misericordia, ni su amor, ni su bondad, solo su ira. Entonces vayamos un poquito más adelante, y 5. Y entonces, después de mucha oración, vamos y humildemente confrontamos a nuestros hermanos por su pecado. Y algunas veces el mismo pecado que estamos tratando de que ese hermano venza, esa hermana venza, se enciende aún más en sus vidas. Y ustedes, tratando de ayudar o de restaurar al creyente que ha pecado, son culpados porque ellos están en pecado. Y ellos se sienten injustamente culpados. ¿Por qué me juzgas? Pongámoslo en primera persona. Pastor, ¿por qué me juzga? Pero es que usted, ¿por qué dice eso de mí, pastor? Imagínense, como dicen los dichos de los abuelos, ahora los pájaros le tiran a las escopetas. Teniendo el pastor la autoridad de confrontar al creyente, el creyente le dice al pastor, ¿pero por qué me juzga? ¿Pero usted por qué está diciendo eso de mí? ¿Qué fue lo que produjo esa reacción en la vida del creyente? ¿Qué fue? No es el pastor. ¿Con quién está él luchando? Romanos 5:20. ¿Contra quién está él o ella batallando? ¿Contra quién? ¿Ah? Y la ley, vamos entendiendo ahora sí, y la ley se introdujo para que abundara la... Entonces, cuando se usa la palabra para confrontar el pecado de un perdido, de alguien que no ha nacido de nuevo, o de un creyente, ¿qué produce la ley? Se alborota el pecado. ¿Quién está peleando ahí? El pecado que mora en mí. No quiere salir. Se volvió resistente
al antibiótico, a la medicina, pero la medicina no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la envió. Ella debe ser predicada una y otra y otra y otra vez, porque ella es una espada, porque ella es un martillo, porque ella es como fuego, porque ella es agua purificadora, es agua limpiadora y es agua que da verdadera vida y calma la sed del alma pecaminosa que cree que con pecado se puede saciar. Como dice Habacuc, mientras haya corredores que entreguen el mensaje sin error, mis hermanos, si ustedes están pensando en seguir haciendo apología del pecado que hay en ustedes, deben ir a buscar otra iglesia. Porque en esta iglesia yo quiero ser un corredor fiel que entrega el mensaje sin error. Al que no le conviene dice: pastor, venía para decirle que hasta el día de hoy los acompaño, porque es que yo me he sentido últimamente muy juzgado, yo me he sentido últimamente muy como señalado, yo veo que la gente me mira. ¿Quién lo está mirando a usted raro? ¿Quién lo está juzgando? Su pecado lo está acusando, su conciencia le dice a usted: mentiroso, le dices mentiras al pastor, no temes a nadie, no respetas ni a Dios, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a tu familia, ni a nadie, porque así hay creyentes, mis hermanos. Mienten y mienten y mienten y mienten sistemáticamente. ¿Y qué me manda a decir el Señor? Lo de Habacuc, ¿no? Mire, Habacuc, deje de quejarse, manténgase firme en la vigilancia, firme ahí en la torre de vigilancia y escriba y transmítame este mensaje sin error. La visión se acerca, la visión se cumple, porque se cumple. Aunque parezca que se demore, se cumple. Mientras tanto, mire a los orgullosos que confían en sí mismos, aunque sus vidas están torcidas. Pero Habacuc recuerda: el justo por la fe vivirá. ¿Estás en pecado? El justo por la fe vivirá. El orgulloso seguirá creyendo que está bien, aunque su vida está torcida. ¿Tiene esperanza el orgulloso? No, Dios dijo: yo a los orgullosos los miro. ¿Qué significa mirar de lejos? Significa que ellos estarán en el infierno y el Señor en su trono. Esa es una distancia muy grande. Eso significa que lo mira de lejos. Mi hijo, el orgulloso, lo que le espera es infierno. Así es con la ley. Dice Pablo: la ley es injustamente culpada como pecaminosa cuando su exposición del pecado como pecado resulta en un avivamiento del pecado. Ella expone el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Proclama campaña de avivamiento. Reunión de avivamiento. No, aquí hay que cantar, aquí hay que danzar, aquí hay que protestar, aquí hay que marchar, aquí hay que hacer de todo. No, ley, cállate. Pero la ley no es mala. La ley ha hecho lo que debe hacer: denunciar al pecado. Versículo 8. Estamos en Romanos 7, verso 8, ¿qué dice? Pero el pecado, ¿qué dice que hace el pecado? Aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de... El pecado es el delincuente, no la ley. Repito, el pecado es el delincuente, no la palabra que se está predicando en la iglesia. Es el pecado. Tu problema es tu pecado, no lo que estamos predicando acá, no el tono en que estamos predicando acá. Alguien me dijo en estos días: ay, mi hijo
me dijo que tú gritabas mucho cuando predicabas, que sentía que se le iban a reventar los oídos. Le dije, pues, que se le revienten, pero es necesario que escuche la exposición de la ley de Dios. Y cuando hay que hacer cierto énfasis y cuando hay que levantar la voz, hay que levantar la voz. Y hay que hacer los énfasis donde deben hacerse. ¿Qué me estaba tratando de decir la señora? Pastor, ¿usted podría predicar más suavecito? Lamentablemente, otra mujer, lamentablemente. Pastor, usted está como muy gruñón últimamente. El problema no es el gruñón. El problema no es el gritón. El problema no es el corredor. El problema es el contenido del mensaje que los incomoda. Ese es el problema. Los descubrí. Ahora, ¿cómo es que la ley nos ayuda a conocer nuestro pecado? ¿Le ayuda esta enseñanza hoy? ¿Le está ayudando? Todavía no hemos terminado. Y yo le dije, no se distraiga. Porque después de hoy usted no puede dejarse engañar un solo día más del pecado. El pecado es un mentiroso, es un engañador, es un sinvergüenza que hay que cogerlo a palo. Sí, usted no puede dejarse engañar más. Después de descubrir esto hoy, debe estar el pecado. Ya vas a ver, pastor. Señor, cambia al pastor o te lo mando. Mire, hermano, me haría un favor muy grande si usted me manda con el Señor. Usted no sabe, si usted le da por quitarme la vida, pues entonces, sí, lo que quiera, en una bebida, en donde usted quiera. Hágalo, mi hermano, me hace un gran favor. Porque como Pablo tengo que decir que no sé qué hacer. Si quedarme en la carne y estar presente en el cuerpo para la iglesia, para servir al Señor en la iglesia, o si irme y ya no estar más en el cuerpo, que es mejor. Dice, pero por causa de esta obligación que me ha sido impuesta, yo tengo que quedarme para cumplirle al Señor con esta tarea. Él dijo, mensajero, corre y entrega el mensaje sin error. Corre, que todavía no has entregado el mensaje. Todavía te falta mucho por entregar el mensaje. Eres el médico. Ven, te hago una biopsia. Yo creo que tienes una bolita, te veo una bolita en el corazón. Es una masita. ¿Quién sabe si es un quiste o si es un tumor canceroso? Creo que es un tumor canceroso. ¿Qué hace usted? No, doctor. Pero para saber hay que hacer una biopsia. Hay que meter una manguerita hasta allá y tomar una muestra. ¿Cuál es la manguerita? ¿Y cuál es la pinza? Metamos esto allá hasta el corazón y saquemos una muestra. ¿Y cuál es el diagnóstico del médico? Que es Cristo. Sí, Señor, estás enfermo de cáncer terminal. Estás muriendo en tu naturaleza pecaminosa. Necesitas mi palabra. Necesitas el evangelio. Me necesitas a mí. Toda biopsia, todo diagnóstico, todo tratamiento es doloroso, pero son totalmente buenos para nosotros en las manos de un médico hábil. ¿Cuánto más si el médico es Cristo? ¿Cuánto más si el médico es Cristo? No importa que duele, que incomode esta confrontación, pero esto traerá sanidad. Esto traerá restauración para nosotros. Entonces, ¿cómo es que la ley nos ayuda a conocer nuestra condición pecaminosa? Y note, por favor, que estamos preguntando esta mañana acerca de nuestra condición pecaminosa y no de nuestros pecados. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque el versículo 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. El pecado produjo codicia. Pero yo pensaba que la codicia era pecado. Repito, el pecado, vamos a poner el pecado aquí en mi mano derecha.
el pecado produjo codicia. Pero usted y yo pensábamos que la codicia era pecado y son dos cosas diferentes. En la mente de Pablo hay algo detrás del pecado de codicia. Hay algo detrás del pecado de la codicia que produce la codicia. Y eso es algo que él llama pecado. El pecado produjo codicia. Entonces Pablo trata al pecado como un poder y casi que lo personifica. El pecado produce codicia. El pecado parece un poder capaz de producir algo que se llama codicia. El pecado busca oportunidades. Incluso el pecado se aprovecha de la ley de Dios, que es santa, y la utiliza para producir el pecado de la codicia. Ese deseo profundo que produce pecados lo llamamos los cristianos condición pecaminosa o naturaleza pecaminosa. Usted puede llamarla depravación, puede llamarla nuestro estado caído o puede llamarla nuestra restante corrupción. Pablo solo lo llama pecado. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Esta condición pecaminosa es lo que necesitamos conocer. Y según el versículo 7, llegamos a conocerla al saber qué produce y cómo la expone la ley. Como dice el verso 7, repitamos, del capítulo 7 de Romanos. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado. Hagamos juntos este ejercicio. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Así que llegamos a conocer el pecado, esa profunda condición pecaminosa de cada uno de nosotros, al conocer los pecados que nuestra condición pecaminosa produce. Y es mediante la ley que llegamos a conocer esos pecados y esa conexión con el pecado. ¿Cómo funciona todo esto? Vamos a utilizar la codicia como ejemplo. Romanos 13:9. En 13:9, Pablo cita en Romanos los mandamientos. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son pecados que se cometen contra el prójimo. ¿Cuáles? Cometer adulterio se comete contra el prójimo. No matarás, no hurtarás y no codiciarás. ¿Contra quién se comete el pecado de la codicia? ¿Por qué Pablo dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia? O sea que la codicia no es una sola cosa, sino que es una variedad de pecados. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Cómo lo hace? Dice, no codiciarás en Romanos 13:9. Y esa es la ilustración que usa en Romanos 7:8. ¿Por qué codiciarás? ¿Por qué no codiciarás? La razón es que el mandamiento que más claramente lidia con el deseo de nuestro corazón, oponiéndose al comportamiento externo, es la codicia. Los otros mandamientos asumen los deseos que le siguen. No robarás, el deseo de algo que no es nuestro. No adulterarás, el deseo de sexo ilícito. No matarás, el deseo de venganza o dinero o algo similar. Y así con los demás. Pero no codiciarás es el mandamiento más claro que se relaciona directamente con los deseos de mi corazón. La palabra codiciarás en el verso 7 de Romanos 7 es la palabra griega epitumeseis, que significa simplemente deseo. Pueden ser deseos
que debiéramos tener, como Hebreos 6:11 dice, o deseos que no debiéramos tener. La codicia es el deseo que no debiéramos tener. Deseo que muestra que hemos perdido nuestro contentamiento en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Si yo codicio los bienes ajenos, ¿qué es lo que revela esa codicia? Que no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, porque estoy deseando los bienes de otra persona. Si yo codicio la mujer del prójimo, ¿qué revela esta clase de codicia? Recuerda que dice toda clase de codicia en Romanos 7:8. El pecado se aprovechó del mandamiento y produjo en mí toda clase de codicia. Otra codicia, codiciar la mujer del prójimo. ¿Qué revela codiciar la mujer del prójimo? Vamos, seamos honestos. Que no estoy satisfecho con la esposa que Dios me ha dado. Muchos deseos reflejan cuán valioso es Dios para nosotros. Deseo ir a la iglesia. Deseo ir al grupo de vida. Deseo hacer el discipulado. Deseo aprenderme Efesios de memoria. Deseo comprarme una Biblia de estudio. Deseo ir a la vigilia. Deseo presentar ese examen de membresía. Esos deseos reflejan cuán valioso es Dios para usted. Y son buenos. Pero algunos deseos muestran que hemos perdido nuestra satisfacción en Dios y en lo que Él es para nosotros, y que estamos anhelando otras cosas para compensar el hecho de que Dios no es el tesoro que debiera ser para nosotros. Entonces Pablo dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, y así yo no hubiera conocido mi condición pecaminosa que produjo esta codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, ¿por qué es esto? Significa que antes de escuchar que la ley dice no codiciarás, ¿no estoy codiciando en realidad? No. Usted puede pensarlo por las palabras al final del versículo 8 que dicen, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Entonces usted puede llegar a pensar, no, pues entonces yo estoy libre de pecado. Hasta que no conozca la ley. Mejor no voy a la iglesia, porque si me expongo a tanta predicación, conozco la ley. La ley me confronta, y si conozco lo que la ley me revela, entonces no puedo seguir pecando. ¿Será por eso que usted no asiste mucho a la iglesia? Sabe que no le conviene oír tanta palabra porque ella lo confronta en su propio pecado y usted quiere seguir pecando. Entonces por eso mejor no asiste. Con razón, algunos hermanos son tan reticentes, tan renuentes a seguir procesos. Claro, no es que entre más me expongas a predicación allá en la iglesia, me toca entonces dejar de hacer esto. Y sí me gusta hacer esto, lo disfruto mucho. Entonces, sabemos por todo el capítulo 6 de Romanos y lo que se ha dicho en los capítulos 2 y 5, que los va a leer usted en su casa, que Pablo no quiere decir que no hay pecado ni codicia antes de escuchar el mandamiento a no codiciar. Lo que quiere decir cuando dice, porque aparte de la ley el pecado está muerto, es que el pecado es imperceptible como pecado antes de que la ley lo llame pecado al prohibirlo. El pecado está ahí. Está funcionando dentro de mí. Lo estoy experimentando, pero no lo veo como pecado. Está muerto en mi mente como pecado. No veo mi condición pecaminosa. No vemos que nuestros deseos sean ilegítimos, a menos que la palabra de Dios, la ley, venga y me cuestione. Y cuando ella me cuestiona, entonces el pecado revive dentro de mí. Y por eso es que muchos cristianos no quieren someterse a procesos de discipulado. A mayor exposición al libro, el libro saca a la luz el pecado. Y entonces el pecador dice, pero si ella me dice que no puedo codiciar, entonces me toca dejar de codiciar. Si ella me dice que no puedo adulterar, entonces ya no puedo adulterar. Si ella me dice no fornicarás, entonces ya no puedo fornicar. Si ella me dice no os unáis en yugo desigual,
¿Y qué produce el conocimiento de eso como pecado? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Romanos 5:20? Entonces ahora deseo más tener relaciones de noviazgo en yugo desigual. Y entramos en una guerra. Y a su nombre, gloria. Una guerra. Usted, a no dejarse transformar, a resistirse a la gracia. Y Dios lo va a hacer. Pero claro, el hermano dice o la hermana dice, no, yo me expongo a más palabra y no, entonces no puedo seguir en la que estoy. Me toca, no, mejor no voy a ese taller de matrimonios porque entonces me toca corregir muchas cosas con mi esposa o mi esposo. Mejor no voy a ese taller de padres porque no. Pero le tengo malas noticias. A los que Dios predestinó, a esos también llamó. Y a los que Dios llamó, a esos también justificó. ¿Por qué cómo lo justificó? Por buenas personas. No, por medio de la fe en Cristo. Y a los que justificó, a esos también. Y todos los verbos están conjugados ¿en qué? En pasado. Esto ya está hecho. Usted va a batallar con un Dios que ya da por hecho que usted va a ir al cielo. No puede, mi hermano. Aunque usted se revuelque en el piso, Dios lo va a levantar, lo va a disciplinar, le va a hacer todo lo que sea necesario, pero usted entra al reino de los cielos. Eso es lo que está tratando de decir Romanos. Así que usted no se está resistiendo con el pastor ni con la iglesia, usted está luchando con Dios. Usted está peleando con Dios y en eso pierde su tiempo. A los que Dios predestinó, al final dice de la ecuación, al final de la progresión, Pablo dice, a esos que Dios predestinó, a esos glorificó. O sea, usted un día va a resucitar, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, recibirá un cuerpo glorioso y entrará al reino de los cielos. Y el Señor dice, ¿cómo te quedó el ojo? A ver, ¿quién ganó el desafío? ¿Quién perdió aquí? A ver, ninguno perdió. Tú ganaste también. Yo te hice más que vencedor en Cristo. Eso es lo que significa que seamos más que vencedores en Cristo, aunque a pesar que nos resistimos, su gracia es irresistible. Mire, mi hermano, esta es mi resistencia a Dios y esto es la gracia irresistible de Dios. La gracia, yo me resisto, yo voy en contra de Dios y la gracia me hace así y me lleva hacia Dios. Por las buenas o por las malas, nos vamos a entregar a Él. El pecado no reine en vosotros. El pecado no tendrá más poder en nosotros. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Padre, oramos esta mañana por tu gracia. ¿Cómo necesitamos tu gracia?